anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Bendiciones abundantes para ustedes en esta hora que nos da el privilegio el Señor compartir la bendita palabra para que en todo tiempo seamos edificados, que no nos falte la provisión del pan de vida todos los días, para que sustentados por esta palabra viva, seamos fortalecidos en nuestro hombre interior y vivamos intensamente cada día para agradarle a Él y también para no tener ningún tropiezo en este tiempo, en esta vida que vivimos como extranjeros y peregrinos. Amén. Así que con buen ánimo vamos a compartir la palabra, orando y pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, revelación para recibir la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te agradecemos, mi Dios, por las bendiciones de tu palabra, sabiendo, mi Dios, que somos necesitados de tu sabiduría para poder recibirla y ponerla por obra. Te pido, Espíritu Santo, que edifiques nuestras vidas para que hoy seamos levantados con poder y con autoridad. En el nombre poderoso de Cristo declaramos bendición en este mensaje para la vida de cada uno de mis hermanos y también para la vida nuestra. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Hoy vamos a compartir la segunda parte de la obra que Dios empezó en la vida de cada uno de nosotros, la va a perfeccionar. Amén. Es importante darle libertad al Espíritu para que podamos discernir que todas estas verdades de la palabra, aprendiendo a acomodarlas en lo espiritual, vienen a ser una poderosa bendición para la vida de nosotros y que podamos ser edificados conforme al plan de Dios, al propósito de Dios. Amén. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos el día de ayer para que esa palabra que vamos a compartir hoy esté haciendo el clic necesario para que nuestras vidas dependan totalmente de la revelación que da el Espíritu Santo. Ayer vimos que todos los renacidos por la palabra de Dios tienen que conocer que son parte de una simiente incorruptible. Y siendo de una simiente incorruptible, tienen que crecer en la misma dimensión con la palabra viva, con ayuda del Espíritu Santo. Y entonces vimos también que no es una memorización de versos, sino que por el Espíritu Santo seamos edificados en nuestro hombre interior a la semejanza del que nos crió. Y para que logremos el éxito en esta labor o en esta tarea espiritual, tenemos que abstenernos de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Y entonces, así como nacimos y reconocemos que los deseos carnales que batallan contra el alma pueden impedir el crecimiento, tenemos que poner nosotros nuestra fe y nuestra disponibilidad para crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vimos también que era importantísimo y que dependiéramos de la palabra no adulterada, que es la que lleva al crecimiento y a la salvación. Amén. Entonces, habiendo hecho ese pequeño resumen y rápido, amén, tenemos que llegar a la experiencia maravillosa que tenemos que tener esa comunión de la palabra y seguir aprendiendo a depender del Espíritu Santo para no ser contaminados por las falsas enseñanzas. Nosotros los pastores, en este caso su servidor, la tarea nuestra es orar, escudriñar la palabra, digerir, para que usted pueda ser conducido por esa palabra, conducido por el testimonio del Espíritu Santo, pero nuestro compromiso es velar para que nadie se desvíe, nadie tome una enseñanza incorrecta y nosotros, por no estar estudiando la palabra, nosotros no nos percatemos de eso. Esa es la función vital
de nuestro trabajo ministerial. Por eso es bien importante ir a la fuente de vida, la palabra. Primera de Juan capítulo 2, versos 26 y 27, vamos a leer en la palabra para desarrollar lo importante que nos quedamos, ¿verdad? La palabra no adulterada es la que lleva al crecimiento y a la salvación. Pero vimos también que el Señor nos advierte de los peligros de las enseñanzas falsas, el peligro de los ministerios falsos. Por eso es bien importante. A mí no me compete decirles nombres ni etiquetas, sino lo importante es recordar lo que ya está escrito. Primera de Juan 2, 26, 27. Esto le aparece en rojo. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Mis amados hermanos, esta porción la vamos a desarrollar así muy puntual, y yo quiero que usted discierna por el Espíritu que mora en su vida, que dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Claramente la palabra nos dice que va a venir un espíritu de engaño a través de personas, a través de falsos ministerios, y eso es bien importante que nos demos cuenta. La iglesia apostólica, la iglesia primitiva, que tenía ese avivamiento por el poder del Espíritu Santo de los apóstoles del Cordero, los mismos discípulos que fueron preparados por los apóstoles del Cordero, fueron advertidos sobre los que podían engañarlos. Por eso es bien importante. Si eso sucedió hace miles de años, hoy esa palabra que es viva y es eficaz, hoy nos advierte la importancia de que estemos preparados para no caer en la trampa de aquellos que van a pretender engañarnos. Quiero decir e insistir que el engaño no viene de una manera muy evidente. No, el engaño viene muy bien estructurado. El engaño se da de una manera bien inteligente, se podemos llamar. El engaño no es un engaño burdo, es un engaño bien preparado, bien diseñado para que parezca todo tan natural, pero hay un engaño en aquellas personas o aquellas instituciones que van a predicar otro evangelio, que lo van a torcer, pero dice la palabra claramente: pero la unción que ustedes han recibido de parte de Cristo, esa unción que han recibido, el Espíritu Santo que han recibido, que permanece en ustedes, que está en ustedes y está en nosotros, hermanos, nos va a enseñar, nos va a preparar para advertirnos y no caer en ninguna trampa del enemigo. Por eso es bien importante, porque usted nota a veces que hay personas que empiezan a pensar en forma diferente, empiezan a actuar en forma diferente, pero ¿por qué? Porque han aceptado algún tipo de administración que no se ha percatado, que los ha desviado del enfoque de lo que debían de tener. Por eso el apóstol Pablo a la epístola a los tesalonicenses dice que no sean engañados ni por espíritu, ni por carta, ni por se me escapó el otro, espíritu, ni por espíritu, ni por palabra, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Nos habla de una manera contundente que el engaño va a existir siempre. Por eso el crecimiento se detiene cuando viene engaño. Así lo decimos metafóricamente nosotros en la iglesia. Puede ser que alguien se embote y ya no quiera alimentarse espiritualmente. Se recuerda que ya hablamos hace semanas de eso, los embotados del entendimiento. Amén. Entonces seguimos para que no nos tengamos en esto, porque ya lo hemos enseñado. En el tiempo actual abunda la palabra adulterada. Está abundando la manera torcida del evangelio. Por eso yo he estado insistiendo que aquí en esta iglesia, en esta misión, predicamos el evangelio puro. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. Entonces la misma escritura nos advierte de forma clara
hay varios textos donde nos habla de los falsos ungidos, de los falsos pastores, profetas y apóstoles. Y entonces, hermanos, vamos a recordar algunas citas bíblicas que están dadas en la Biblia, en las cuales nos advierte claramente sobre lo falso. Jeremías capítulo 23, verso número 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Esto lo declaró el profeta Jeremías hace muchísimos años y hoy es una realidad porque hay profetas, hay sacerdotes. Cuando hablamos de sacerdotes, hablamos de los ministerios, hablamos de ministros. Entonces dice la palabra que la maldad de los ministros se halló en la casa de Jehová. Y eso lo dice claramente. Por eso su servidor como pastor, yo quiero que usted esté orando por mi vida para que este hombre que está acá con debilidades no caiga en ninguna trampa, en ningún engaño, sino me mantenga firme predicando el evangelio tal como es. No soy perfecto, pero así como dijo el apóstol Pablo, lo digo yo hoy, pero ciertamente dejándolo todo atrás, me extiendo hacia adelante. Amén. Jeremías capítulo 23, versos 16 al 17. Dice la palabra: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hoy el evangelio light, el evangelio que ha polulado por todos lados, ha prevalecido la profecía falsa, donde dan o alimentan al pueblo con vanas esperanzas. Lo dice claramente la Escritura: os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Y tomé esta cita, mis amados hermanos, porque realmente estamos viviendo en una situación y dice, bueno, ya pasó el mayor problema de la pandemia, ya llevamos varios meses, ya no tardarán en descubrir la vacuna, en fin, la gente se acomoda, la gente natural, pero lamentablemente la iglesia también se está acomodando. Eso no quiere decir que en un momento determinado nosotros no tengamos alguna, ¿cómo explicarle? Alguna actividad normal como familia. Hermanos, tomamos las medidas de precaución, seguimos y el protocolo, pero nos estamos abriendo un poquito como familia, pues ahora nos hemos abierto un poquito, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que hemos desatendido nuestra relación con el Señor. A lo que yo voy, hay que tener bien latente que estamos en una situación natural, pero Dios permitió que viniera esta situación de la pandemia para que su iglesia tuviera la actitud de estar buscando relación con Él. Pero lamentable, esa actitud no se ha visto en toda la iglesia del Señor. No se ha visto la búsqueda de la santidad, no se ha visto la búsqueda de la consagración, no se ha visto la imperativa necesidad de buscar la relación con la palabra. Y esto es lo que da en un momento determinado bastante pena de ver. Yo por eso le digo, mis amados hermanos, no nos acomodemos. Ya el país se fue abriendo y abriendo y estamos, cuando hay cultos, cuando cultos han habido siempre. Amén. Digamos, ¿cuándo vamos a estar todos juntos en una asamblea? Amén. Cultos siempre han habido. Amén. Por eso es bien importante que podamos nosotros atender lo que Dios nos dice. Vea lo que dice Apocalipsis 2:2 también. Le estoy dando referencias de que esto puede frenar la obra de Dios en nosotros. No porque Dios no quiera trabajar con nosotros, sino que muchas veces el engaño y la mentira puede desviar a una persona. Apocalipsis capítulo 2, verso número 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Y eso es bien importante en el tiempo que estamos viviendo actualmente, porque Dios quiere que nosotros podamos definirnos por la guianza del Espíritu Santo, que tenemos que ir creciendo en salvación, tenemos que crecer en gracia y conocimiento de Dios, tenemos que tener un desarrollo espiritual
y que lo único que puede frenar es que nosotros utilicemos mal nuestro libre albedrío, es que no nos apliquemos a esa actitud o que por el engaño del enemigo alguien pueda estar tomando doctrinas equivocadas, pueda desviarse de una o de otra manera. Por eso Dios quiere que usted pueda crecer espiritualmente. Amén. Por eso vamos a ir a la palabra. Hoy vamos a ver otro punto, el punto número 3, crecer y abundar en el amor ágape. Esa obra del Señor se tiene que perfeccionar en su vida, crecer y abundar en el amor ágape. Hermanos, bien importante recordar algunas verdades maravillosas. Dios no tiene amor. Amén. Lo dije claro, Dios no tiene amor. Él es el amor. Amén. Él es el amor. Es la esencia del amor ágape. Y cuando somos recreados y empezamos a crecer en Cristo Jesús, se empieza a restaurar en nuestras vidas el verdadero amor. Por eso es necesario crecer y abundar en el amor ágape, porque la naturaleza de Dios en su esencia es amor. Si nosotros estamos siendo transformados en la regeneración de estos tiempos a la imagen moral de Dios, hermanos, lo que tiene que crecer es el amor en nuestras vidas. Y hermanos, tenemos que tener evidencia, por eso hay muchas cosas y muchas situaciones que se dan dentro de las iglesias y ahí es en donde tenemos que ver si verdaderamente tenemos amor. Amén. Pero la palabra nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 12, esta verdad maravillosa. Vayamos al texto y dice la palabra: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Vea, entonces aquí hay un jueguito de palabras, así le podemos llamar, y dice la palabra en forma clara, en forma contundente, que Dios, el Señor, la obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo, nos va a hacer crecer y abundar en amor. Amén. Levante su mano y diga conmigo: la obra de Dios se va a perfeccionar en mí, porque Él, oiga, dígalo acá, porque Él me va a ayudar. O sea, cuando decimos Él, es toda la deidad. Él me va a ayudar a crecer y abundar en amor. No estamos solos. Dios nos va a ayudar a crecer y abundar en amor. Amén. Entonces, pero es importante que usted esté bien claro para que usted pueda saber de que no está solo, sino que Dios le va a ayudar a crecer y abundar en amor. Él. Amén. Entonces, la situación es que cuando empezamos a crecer y abundar en amor, lo vamos a practicar en nuestra propia casa, como esposos, como padres, como hermanos, porque la palabra del Señor nos dice en forma clara que en esto conocerán que son mis discípulos, por el amor que se tienen los unos a los otros. Amén. Y entonces, bien importante, mire lo que dice el verso 12 de Primera de Tesalonicenses capítulo 3, unos para con otros y para con todos. Entonces no está diciendo solamente el que te cae bien, no, hermano, aquel hermanito que pudo haber cometido un error y le haya podido fallar a usted, aquel hermanito o hermanita que en algún momento determinado equivocadamente pudo haber dicho algo de usted, usted tiene que aprender a amarlo. ¿Por qué? Porque lo perdona, porque lo soporta. Amén. Entonces, de esa misma manera, si somos libres en Cristo, tenemos que aprender a amar, tengo que aprender a perdonar, tengo que aprender a soportar, tengo que ser totalmente diferente, porque no puedo decir que soy cristiano si no tengo esa mejoría de mi recreación, de mi regeneración, a aprender a amar. No puedo decir, este me cae mal, este no lo soporto, no. Entonces, por favor, es bien importante que podamos nosotros darle libertad. Acuérdese, ¿quién nos va a ayudar a crecer y abundar en amor? El Señor. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a enseñar a perdonar. Dios nos va a enseñar a soportar. Dios va a hacer su obra, pero si usted se lo permite. Por eso esta obra que se tiene que perfeccionar en su vida, mi amado hermano,
es porque usted está aceptando la dirección de Él, está aceptando la capacitación de parte de Él para que usted crezca y abunde en amor. Y entonces, amado hermano, no se sorprenda que en un momento determinado usted haciendo su mejor esfuerzo se va a topar con algo en la iglesia, en su grupo, en cualquier lado, y entonces ahí tiene el privilegio de probar si ya creció un poco en amor, si abunda un poquito más de amor para perdonar, para soportar y no irritarse por tal situación. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Miren, hermanos, esto es importantísimo. No podemos decir que amamos a Dios si no hemos aprendido a perdonar. Primera de Juan, capítulo 4, verso 11 al 12. Mire, entonces es bien importante lo que la palabra nos enseña. Si la obra que Él empezó la va a perfeccionar, hermanos, el amor es vital en el reino, porque Dios es amor. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, verso 11 al 12, dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y entonces, hermanos, haciendo alusión a lo que estamos predicando en esta hora, la obra que Dios empezó en su vida la va a perfeccionar. Él quiere perfeccionar ese amor en su vida. Dios quiere hacer en su vida algo maravilloso y perfecto. Por eso dice el verso 12, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando el discípulo aprende a soportar y aprende a perdonar y ama a aquel que le falló, a aquel que le lastimó, a aquel que le pudo hacer un agravio, hermanos, podemos decir que el amor de Dios está creciendo, está abundando y se está perfeccionando. Amén. ¿Está claro? Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Estos versos no los podemos quitar, no los podemos omitir. Es bien importante que dándole lugar a la palabra, nosotros estemos convencidos que Dios quiere trabajar. Perdonar es parte del amor. Levante su mano conmigo y diga: perdonar es parte de crecer y abundar en amor. Amén. Perdonar. También soportar es parte de crecer y abundar en amor. Ese es el verdadero evangelio de Cristo. Esto es un reto para todos nosotros. Cuando se está recreando el amor, entonces, amados, nos ayuda, le voy a hacer una pequeña listita, a lo siguiente. El hombre deja de ser egoísta. El hombre deja de ser envidioso, vanidoso, orgulloso. Y entonces, hermano, el hombre aprende a ya no hacer algo indebido. Ya no va a hacer daño. Y cuando el amor, estoy tomando de base lo que dice 1 Corintios capítulo 13. El hombre aprende a soportar y a perdonar, a ser fiel y guardarlos para Dios. Y entonces si el hombre aprende a ser fiel y se guarda para Dios es porque lo ama. Y por consiguiente estará amando a su cónyuge, le será fiel a su cónyuge. Pero no puede ser un hombre fiel a Dios si no aprende a ser fiel aquí en la tierra. Si el hombre que aprende a ser fiel aquí en la tierra, va a ser fiel con Dios. Y si aprende a ser fiel con Dios, va a ser fiel aquí en la tierra. Amén. Entonces va a ser responsable y va a cumplir delante de Dios por amor todo lo que ha prometido. Entonces tendremos una mejor calidad de vida todos. Porque si todos estamos caminando en la unidad del cuerpo de Cristo, siendo sinceros, siendo abiertos. Miren, hermanos, yo por ser un poquito abierto me he metido en problemas, pero yo digo la verdad. Y usted conoce un eslogan que yo tengo: yo al que amo,
lo corrijo. Al que ya no corrijo, al que no le digo nada, no es que no lo ame, lo estoy amando, pero como se ha enojado conmigo, mejor ya no le digo nada. Amén, ¿me entiende? Ah, pastor, se han enojado con usted. Mire, sí se han enojado algunos. Amén. Pero yo los sigo amando. Pero solo que ya no me meto con ellos. Yo los dejo que vivan ahí. Me dice, pastor, no sé. Mire, hermano, Dios nos enseña eso. Es el corazón de pastor. Amén. Entonces Dios quiere. Algunos me dan así, yo no tengo corazón de pastor. Ah, pero si usted se va a parecer al Señor, tiene que aprender a tener corazón de pastor, porque dice la palabra que nos tenemos que parecer a Cristo. Vea lo que dice la palabra. Y Cristo es el pastor de pastores. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. El amor ama la verdad y aborrece la mentira. Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 2, versos 5 al 6. Por eso les decía, mire, la palabra es la que nos manda, no es el pastor. Pero el que guarda su palabra, o sea, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¡Oh! ¡Aleluya! ¿Cómo debe andar usted, mi hermano? Como Cristo. Entonces, si Cristo es pastor, usted tiene que tener un corazón de pastor. Y su primer rebaño va a ser su familia. Amén. Su responsabilidad sacerdotal es su familia. Entonces la Biblia dice claramente que el amor de Dios se va a perfeccionar cuando obedecemos la palabra. Y cuando permanecemos en esta verdad de la palabra, aprendemos de andar como Él andó. Este es un estándar de calidad exigente. Sí, Señor, es exigente, pero tenemos que empezar. Muy alto, sí, es muy alto. Él es el varón perfecto, pero tenemos que aprender a andar como Él anduvo. La Biblia lo dice claramente, pero por eso le decía yo, no hablo yo por perfecto, sino hablo porque he ido avanzando poco a poco. Amén. Para estar aquí predicando y aprendí a perdonar, he aprendido a soportar. A veces, hermano, yo me ministro con aquí públicamente. A veces cuesta, hermano. Yo a veces le entiendo, pastor, cuesta, sí cuesta, si a mí me ha costado. Pero cuando le digo, Señor, ayúdame. Tu palabra dice que tengo que crecer en amor y tengo que abundar en amor. Por favor, ayúdame, porque aquí tengo que depender de ti. Amén. Entonces, hermanos, porque usted y yo debemos de andar como Él anduvo. Primera de Juan 4:17, mire. La Biblia nos habla en una forma tan clara, dice la Escritura, 1 Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Mire, qué tremendo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Al final nos va a ayudar todo esto porque así será la confianza que tengamos en el día del juicio, porque fuimos aprendiendo a crecer y abundar en amor. Fuimos siendo aplicados a lo que Dios nos dijo. Y para eso predicamos, porque el Evangelio tiene poder. Por eso cuando el apóstol Pablo dijo, el Evangelio es poder de Dios para los que creen. Ese es el poder de Dios. No como salen algunas personas, y sale la gente volando. Y hermanos, no, eso no es el poder de Dios. El poder de Dios es el amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces Dios quiere que seamos auténticos, que el Evangelio no se convierta en un show, sino que el Evangelio represente el amor de Dios entre nosotros y que podamos caminar conforme a los designios que Dios tiene en nuestras vidas. Por eso, qué importante es depender de Él. Por eso, la obra que Dios empezó en su vida, la va a perfeccionar hasta el día de que Él venga por su iglesia. Y la iglesia que va a ser aprobada
Va a ser una iglesia, sabemos, gloriosa, limpia, pura, amén, sin arrugas, sin mancha, pero llena del amor. Porque cuando Él se manifieste, dice la palabra, seremos semejantes a Él. Amén. Por eso es bien importante. Esta cita no se la traje, pero con eso termino. Usted tiene su Biblia, vamos a ver si creo que me da tiempo de leérsela todavía. Primera de Juan 2. No sé si me carga aquí. Sí, ya me cargó. Primera de Juan 2, verso 28. ¿Ya llegó? Amén. Primera de Juan 2, 28 dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza que para su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces dice la palabra en una forma clara, que permanecer en Él significa que estamos siendo perfeccionados en amor. Pero si alguien no permanece en Él porque no aprendió a crecer en amor y abundar en amor y no pudo soportar y no pudo perdonar, puede ser que cuando Cristo venga, alguien se retire avergonzado porque no creció y no abundó el amor. ¿Me estoy explicando? Por eso es que importante es que dejemos la palabra, le demos el lugar a la palabra para que seamos perfeccionados en amor. Amén. Por favor, póngase de pie, vamos a orar y pedirle a Dios que nos hable a nuestro corazón. Padre, he predicado tu palabra para que en todo este tiempo no seamos contaminados por ningún engaño, porque tu palabra nos ha advertido claramente. Tú estás con nosotros para ayudarnos, tu palabra. Por eso es necesario que tengamos esa íntima comunión con tu palabra. Para permanecer en ti debemos de obedecer esta palabra para que cuando tú vengas tengamos la plena confianza de que seremos semejantes a ti. Y no nos retiraremos avergonzados porque tu amor se ha perfeccionado en nosotros, porque hemos aprendido a perdonar, a soportar, hemos aprendido a ser transformados y ser diferentes. Muchas gracias, mi Dios, por darnos esta palabra. Gracias por la vida de mis hermanos que están recibiendo esta administración, esa palabra que traerá cambio y transformación en la vida de mis hermanos. Señor, tu palabra es verdad poderosa para el que cree. En el nombre bendito de Cristo, yo declaro esa bendición en su vida para que usted crezca en amor y sobreabunde en él para compartirlo con los hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro bendita cada familia que está recibiendo esta palabra y hoy declaro, mi Dios del cielo grande y poderoso, que tu obra se está perfeccionando en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. En esta hora también quiero bendecir la vida de suya, que ha dispuesto su vida para traer sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias. Padre, en el nombre bendito de Cristo, bendigo las ofrendas, las primicias y los diezmos, los declaramos consagrados, Señor, conforme a lo que tú has enseñado, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tenemos promesa de que tú reprendes al devorador y tú nos bendices con toda bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga. No se olvide de darle like a la página de Libertador y compartir el canal de YouTube, dándole también clic, suscríbase para que le lleguen las notificaciones. Mis queridos hermanos, hoy antes de predicar les compartí una fotografía aérea de cómo está quedando el templo. Amén. Se ve lindo, precioso, pero yo bendigo y aprovecho este espacio para bendigo la vida de todos ustedes porque su trabajo ha sido importante. Dios lo ha visto con agrado. Ha sido mucho esfuerzo. Un hermano me escribía y me decía, con lágrimas hemos sembrado, hoy con alegría estamos cosechando. Señor, a ti sea toda la gloria y toda la alabanza por todos los siglos. En verdad, es un trabajo de todos nosotros, pero todavía falta que trabajemos más para que terminemos cuando ya se aperturen los cultos generales, estemos ya preparados para recibirles. Dios les bendiga y hasta pronto. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión.
es la gran comisión.